Qué grande, Julio. Llegué. ¿Cómo estás? Sí, llegaste. No sé cómo llegué, pero perdido entre la electrónica. Claro, yo soy de los que mandaban cartas escritas en papel. Entonces, esto es cosa mandinga, diría el paisano. Claro, pero bueno, ya estamos acá, ¿viste? Parece. Pero llegué. Increíble, buenísimo. Ahí anda el amigo Roleri. Está Osvaldo Roleri, sí, estábamos ahí justamente. Mandale un gran abrazo, decirle que lo recuerdo con mucho cariño. Ahí te está escuchando, entre otros amigos, bueno. Ahí está. Están todos qué escuchando. Gusto. Así que, pero bueno, podemos ir empezando a charlar y la gente se va sumando. Esto es muy dinámico. Después va a estar disponible, cuando apenas terminemos la charla, va a estar disponible la conversación en el Instagram de Atlas y unas horas más tarde en el canal de YouTube de Atlas y una síntesis también en Twitter y en Facebook. Así que va a circular por todos lados. Lo pueden compartir con amigos, con quienes ustedes deseen. Y bueno, vamos a empezar a hablar con Julio Seguido. Dios mediante, Atlas va a publicar un trabajo escrito, me dijiste. Bueno, es muy bueno tu punto y el recordatorio. Julio acaba de escribir un artículo que nos ha enviado a Atlas sobre la temática que vamos a charlar ahora y será publicado también apenas terminemos esta conversación para quienes quieran profundizar sobre la temática de justamente esta Guerra Fría 2.0, ¿no? Que yo escucho ese título y ya me generan muchas preguntas y por qué no un poco de miedo, ¿no? Pensaba que ya había pasado la Guerra Fría, había ganado el capitalismo, la libertad. ¿Esto es así o no, Julio? Soy muy optimista. No, sos muy optimista, a ver, yo te diría, lo podemos empezar a analizar desde dos ángulos. Un ángulo general, que es lo que está pasando en el planeta Tierra, porque hoy vivimos en el planeta Tierra, ya no es más los próximos 3 kilómetros que me rodean, sino que estoy conectado con el planeta Tierra. También lo podemos analizar desde el ángulo de lo que está sucediendo en nuestro hemisferio, que me parece que por ahora podemos arrancar por ahí. Yo te diría que además de los países del hemisferio, nosotros en este momento tenemos 4 jugadores muy importantes en la política y en la economía de nuestro hemisferio, que son Rusia, China, los iraníes, hasta cierto punto dos menores, que son la Venezuela de Maduro y Cuba, que sigue jugando en el hemisferio a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Esto te da un poco un marco de referencia, yo te diría, político-económico, porque en nuestro hemisferio, por ejemplo, la actividad china es más que nada económica. Prácticamente no hay país del hemisferio donde China no esté desarrollando alguna actividad económica. Entonces digo, tal vez esto, Martín, sea un marco de referencia para empezar a analizar el tema, ¿no? Sí, y ahí escuchaba los grandes jugadores nuevos, ¿no? Que vos mencionás y aparecen 2 de los BRICS, por lo menos, ¿no? China y Rusia, y lo interesante es que son países no desarrollados en términos generales, en términos del análisis tradicional. Son países tal vez en crecimiento, ricos en materias primas, con algunos recursos estratégicos que tienen capacidad de escupir el asado, digamos, del resto del mundo sobre todo, ¿no? Mira, ahí hay un tema muy interesante. Vos sabés que yo antes que nada soy historiador, entonces siempre termino volviendo a la historia.
Lo que nos está pasando en este momento a Argentina en particular y a América Latina en general, con respecto al tema del comercio con China, es, bueno, yo no había nacido y vos tampoco, pero allá por el 1800, Far away and long ago, decía el paisano, que nosotros, primero el Virreinato del Río de la Plata, pero después, más importante, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se convertirían en Argentina, teníamos una relación comercial muy, muy, muy cercana con Gran Bretaña, que se basaba en una cosa muy simple. En toda la orilla del río Paraná se habían construido saladeros. Estos saladeros procesaban el cuero de vaca, lo salaban, como su nombre lo indica, y lo mandaban a Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña lo procesaban y te mandaban las botas, las monturas, los artículos procesados. Vos me dirás qué tiene que ver esto con China. Bueno, es bastante sencillo. Nosotros en este momento primordialmente le estamos mandando a China granos de soja. Y aclaro que grano de soja porque sé de varios exportadores argentinos que intentaron venderle a los chinos alimento para cerdos hecho en China y los chinos le dijeron gracias, pero no gracias. Mándeme la materia prima que el alimento para cerdos lo hacemos nosotros. Que es un poco el problema que tiene América Latina con la relación comercial con China. Es decir, te convertís en proveedor de materia prima. En un momento en que nuestro país y América Latina en general necesita dinero, divisas, parecería una buena solución, pero desde un punto de vista de mirarlo con un poquito más de perspectiva, Martín, realmente si esto te impide o te dificulta el desarrollo de una industria nacional, de algo más sofisticado, porque fíjate que Argentina tiene capacidad y América Latina tiene capacidad, pero claro, en el caso de China es cliente para estas cosas y no mucho más, ¿no? Esa es un poco la base del problema. Y te pregunto por también el poder de Rusia, ¿no? Para hablar un poco del otro jugador importante, ¿no? Que un país con el más grande del mundo, número uno, con relativamente no tanta población, 160 millones de habitantes más o menos, pero que, digamos, tiene bailando a toda Europa con la provisión de energía, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo, digamos? Y ahora uno lo ve en el término en el marco del COVID y demás, que hay intenciones de liderazgo y marcar agenda y mostrarse. Nada es casual, ¿no? De lo que está pasando. No, con Rusia, digamos, hablando en criollo, es un dolor de cabeza para los europeos, por lo que vos acabas de señalar muy bien, que buena parte del gas que Europa consume se lo provee a Rusia. Y por otro lado, que digamos, el zar de Rusia, el nuevo zar, porque Rusia ha vuelto a la época de los zares, porque el amigo Putin y el zar de Rusia no hay mucha diferencia, ¿no? Es lo mismo que Xi Jinping y el emperador de la China, son primos hermanos. Y entonces, de nuevo, el tema de Rusia es político por un lado, porque el viejo expansionismo ruso lo vemos funcionando hoy como hace 100 años atrás, y además porque la Unión Europea se encuentra con disensos internos importantes. Por decir así rápido, el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ha sido un dolor de cabeza y lo sigue siendo, Martín. De manera tal que... y por otro lado, lo que es interesante es que Rusia ha decidido operar
firmemente en América Latina, tomando como plataforma la Venezuela de Maduro. Y fíjate que está bien, es un dato curioso, pero aviones de los más sofisticados que los rusos tienen han aterrizado recientemente en vuelos desde Moscú a Venezuela, a Caracas, como una demostración de, bueno, nosotros llegamos con nuestros aviones a Caracas. Está bien, es un símbolo, pero es un símbolo importante, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y un desafío, digamos, al poder de Estados Unidos, ¿no? Y que está ahí tan cerquita sobre Venezuela, es una piedra en el zapato más lejana que Cuba a 90 millas, digamos, ¿no? Pero es un desafío abierto, bancándose las consecuencias de los actos, y ya hay dos que le mojan la oreja, China y Rusia, sí, abiertamente, Estados Unidos, ¿no? Sí, encima acordate que Estados Unidos está en las puertas de una elección, que falta un poquito más de un mes para que haya elecciones, unas elecciones que, para decirlo en el idioma de los hipódromos, están cabeza a cabeza, porque la verdad hoy hay que tirar una moneda para decir quién gana. La diferencia, no sé si ayer eran creo que 3 puntos o 4 puntos, es decir, no hay una gran diferencia. Y esto también genera un poco de inestabilidad en una región que ya está inestable. Además, no te olvides que los rusos y China también, con mucha habilidad, se han asentado mucho en la cuenca del Orinoco, dentro de Venezuela, donde hay explotaciones de minerales muy importantes, de manera tal que hay una cuestión de negocios ahí también. No es solamente política, es política y es negocio. Y la pobre Venezuela está sufriendo las consecuencias, ¿no? Por la miseria de la gente, los problemas alimenticios, los problemas de salud, en fin, lo que leemos en los diarios todos los días, ¿no? Claro, y volviendo un poquito a China, muchas veces teníamos la imagen de una China pro mercado, económicamente, abierta, y a la vez veíamos en los distintos rankings de Heritage Foundation, Cato Institute, con Fraser, puntuaciones extrañas y una contradicción casi, ¿no?, entre la economía y la política, ¿no? Economía relativamente abierta, bastante abierta, crecimiento, y libertades civiles y políticas terriblemente reprimidas. Bueno, fíjate que ese es muy buen punto, Martín, porque se han escrito una cantidad impresionante de libros de autores realmente de primerísimo nivel, que a lo largo de los últimos 20 años han dicho que en realidad lo que hay que hacer es ayudar a China, porque una China que esté sólida desde el punto de vista económico va a ingresar en una apertura política que va a hacer emprender un camino hacia la democracia. Bueno, la verdad que esos autores se han equivocado, porque al menos hasta ahora no hay nada que indique que China tenga intenciones de caminar hacia un sistema, vamos a llamarle republicano, representativo y federal, simplemente porque está muy conforme con el esquema que tiene en este momento, donde han reeditado, y realmente lo digo en serio, y en el trabajo que te envié, lo explico, han reeditado algo que se llama, te aclaro que mi chino es muy limitado, son como 3 palabras. Igual no nos damos cuenta, no te preocupes. Bueno, pero esta me la sé, se llama Tianxia. Tianxia es una expresión que viene de la época imperial de China, que es todo aquello que está debajo de la bóveda celeste. Y cuando vos pensás un segundo, decís, ¿y qué está bajo la bóveda celeste? Y todo el universo. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría imperial china? Que el emperador de China rige, gobierna sobre todo lo que está debajo de la bóveda celeste. Y si haces memoria, otra vez, perdóname que vuelva a la historia,
Pero si haces memoria, te vas a acordar que en el Imperio Romano se hablaba del imperio, o sea, de Roma, y de los barbaroi. ¿Qué eran los barbaroi? Y los barbaroi eran los bárbaros, todo aquel que estaba fuera del imperio. Entonces, obviamente no era ciudadano romano y era un bárbaro. Bueno, hay en el esquema chino del año 2020, o sea, de este año, algo parecido. Es decir, tenés que estar bajo la égida, bajo el gobierno del emperador de la China. El emperador de la China se llama Xi Jinping. Y esto influye mucho en la conducta de China hacia otros países. Fíjate sin entrar en polémica, Martín, que la estación china en la provincia de Neuquén se considera territorio chino. Y esto no se ha dicho mucho, ¿no? Imagínate si algún gobernante argentino hubiera dicho que tal pedazo de territorio iba a ser considerado territorio de los Estados Unidos. Le prenden fuego. Sin embargo, nadie dice que la estación satelital china es territorio chino. O sea, sí, esto... Y si uno ve el vínculo... Sí, perdón. Si uno ve el vínculo entre eso, el préstamo, el swap chino, el hecho de que China sea habitualmente el segundo socio comercial de Argentina y en los últimos meses fue el primer socio comercial de Argentina en Expo Info. Una cosa impensable, ¿no? Digamos como que hacen, poner luces amarillas o la lupa en esta circunstancia, ¿no? Porque puede tener efectos beneficiosos, pero económicamente, pero a la vez mirar un poquito más allá, ¿no? De esto. Es importante. Claro, lo que vos marcás es muy acertado, porque uno de ninguna manera dice no queremos a China, no queremos comerciar con China. Por Dios, nadie dice eso. Lo que sí uno está señalando es, mire, es un sistema político absolutamente diferente del nuestro. Y fíjate que a propósito, no lo califico, no digo ni mejor ni peor, es un problema de ellos. Digo, es absolutamente diferente. Desde ese punto de vista, cuando Argentina se endeuda, y se endeuda en serio, con China, es, digamos, una luz amarilla en el tablero, porque la misma gente que ha puesto el grito en el cielo porque Argentina se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, parece que se siente cómoda cuando Argentina se endeuda con China. Y la verdad que, puesto a decir, yo creo que el endeudamiento, siempre malo y no deseable, pero si tengo que elegir, prefiero una estructura internacional y no endeudarme con un país. Bueno, y no es solamente Argentina, en el caso de Perú está pasando lo mismo, y son varios los países de América Latina. Y además, Martín, el otro problema es el tema de las comunicaciones, donde China está avanzando a pasos gigantados en toda la región para ver si puede controlar todos los sistemas de comunicaciones y de Internet que se han creado y se van creando, ¿no? Y ese es otro tema importantísimo. Sí, conversábamos antes de esta charla sobre la tecnología, ¿no? Y el caso que tomó relevancia en las últimas semanas a nivel global, que es TikTok, la prohibición de Trump, y uno dice, ¿cómo puede ser que algo tan banal como una aplicación TikTok sea prohibida y tenga relevancia política? ¿Cómo ves esa cuestión? Digamos, ¿una cuestión superficial que se está exagerando? ¿Un tema de campaña? ¿O realmente hay riesgos reales de uso de información, etcétera? O Huawei también, ¿no? Los dos casos no son únicos, pero son arquetípicos, en el sentido de que China a todo esto, es decir, lo primero que hay que entender, Martín, es, mire, cuando a usted le dicen que en China hay una gran empresa, se llame TikTok o se llame como se llame, y esa empresa es 100% privada,
Bueno, ¿sabe qué? Le están macaneando. Y le voy a explicar por qué. Porque por la misma estructura, digamos, si vos querés, constitucional, o la misma estructura del gobierno chino, tal cosa como una gran empresa privada no existe. ¿Por qué no existe? Porque está previsto que el board de directores de una empresa privada tienen que ser necesariamente miembros del Partido Comunista Chino y como tales sujetos a la disciplina del Partido Comunista Chino. Alguien me dijo, no, pero hay empresas privadas. Sí, señor, hay empresas 100% privadas. Si vos vas a Pekín y pones un kiosco de panchos en la esquina, es probable que tu kiosco de panchos sea 100% privado. Y si vos me decís, yo arreglo zapatos en la otra esquina, también es probable que sea. Ahora, si vos me decís, yo voy a poner TikTok, no, TikTok, ningún TikTok. Esto, el board, y fíjate una cosa, sin ir más lejos, la banca china, la que opera en todo el planeta, es banca que tiene siempre en los directorios miembros del Partido Comunista Chino. Esto, digamos, no lo estoy juzgando, lo estoy describiendo y estoy diciendo, no nos llamemos a engaño, es decir, bueno, la empresa, la gran empresa privada china, hermano, tal cosa no existe, no es así. Bueno, y esto es cual, en el caso argentino, el viejo Banco de Boston, actualmente el de ICBC, ¿no? Que a veces ponen letras para no decir lo que significan las letras, ¿no? Y pasa más con perfil bajo. Bueno, yo te voy a contar algo ahora que no nos escucha nadie. Cuando recién se instaló el ICBC, vos te acordás que se compró a un banco que, si mal no recuerdo yo, era sudafricano. Me puede fallar la memoria, pero me parece que era un banco sudafricano. Y me acuerdo que un amigo mío que trabajaba en ese banco me contaba, me decía, cayeron todos chinos que no hablan una palabra de español. Y tal es así que el Banco Central nuestro tuvo que pedirle con toda cortesía y educación que por favor en el board de directores pusieran a alguien que hablara español, porque todo el board hablaba solamente chino. Entonces, para entenderse con el Banco Central se hacía muy dificultoso. Y esto repercutió, y con esto termino, y esto repercutió en que al viejo CEO de la banca esta, le dijeron que se quedara sentado un ratito hasta que consiguieran a alguien que hablara un poco de español. Digo, es una anécdota, pero te pinta un poco la mentalidad, ¿no? Tal cual, exactamente, ¿no? Y bueno, un poco para ir cumpliendo con los tiempos, te queremos invitar a hacer una reflexión final sobre la temática de este encuentro, ¿no? Que aquí que nos convoca, ¿no? ¿Cómo ves el mundo actual y el que viene, ¿no? Rápidamente, en 2 segundos. Si en 2 segundos te diría, para Argentina lo que necesitamos es organización, porque estamos desorganizados, paz para entendernos entre los argentinos, porque parece que seguimos sin entendernos, y sobre todo pensar en el mundo que viene. No podemos seguir viviendo, digamos, para los próximos 30 segundos. Hay que pensar un poquito para adelante y hay que tratar de encontrar acuerdos básicos entre nosotros para, en base a esos acuerdos, entendernos con el resto del mundo, con todo el mundo, pero en base a nuestros propios intereses, para lo cual hay que definir cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras prioridades. Eso es lo que yo diría, Martín. Bueno, Julio, muchísimas gracias, clarísimo. Gracias por poder contar con tu opinión tan rica y analizando distintos aspectos de este fenómeno tan complejo, este mundo tan complejo que vivimos.